Ahora conocerás por completo la historia de la Biblia de manera simple y objetiva, desde la creación del mundo y los primeros pasos de Adán en el apacible jardín del Edén hasta los momentos finales vividos por los discípulos de Jesús. Conocerás las fascinantes historias tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Al concluir este vídeo, puedo garantizarte que no serás el mismo. Te verás envuelto en una profunda transformación a través de la palabra de Dios, una transformación que ocurrirá a medida que abras tu corazón a ella. Si la comprensión de la Biblia ha sido un desafío para ti, con este vídeo lo comprenderás. Después de absorber cada enseñanza compartida, tu jornada espiritual se enriquecerá y la palabra de Dios iluminará tus días. Toda la sabiduría transmitida aquí proviene del libro Panorama de la Historia Cristiana, una obra del pastor Hernández Díaz López. Con esto iniciamos esta emocionante jornada por el conocimiento sagrado. Todo comenzó en el principio. Antes del principio, solo existía Dios. Él nunca dejó de existir, existe desde la eternidad. No tuvo origen, es el origen de todo. No fue creado, es el creador de todas las cosas. No comenzó a existir, es el Padre de la eternidad. La eternidad es un atributo exclusivo de Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el sexto día, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y del hombre creó a la mujer. Adán y Eva fueron creados perfectos, puros e inocentes. Tenían plena comunión con Dios y vivían deleitosos en el jardín de Dios, como mayordomos de la creación de Dios. Sin embargo, cayeron en pecado y toda la raza humana fue precipitada en ese abismo de depravación total, ya que todos estábamos en Adán. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Por envidia, Caín mató a su hermano, convirtiéndose en el primer homicida y fratricida de la historia. Más tarde, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set. A través de él comenzó a surgir una descendencia santa que se volvió hacia Dios. No obstante, no tardó en que la tierra se llenara de maldad y violencia. Dios decidió entonces eliminar al hombre que había creado de la faz de la tierra. Pero había un justo, Noé. Dios derramó juicio a través del diluvio, salvando a Noé, su esposa y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, junto con sus respectivas esposas, en un arca construida por ellos. A través de los hijos de Noé, Dios volvió a poblar la tierra, dando inicio a las diversas naciones. Sem se convirtió en el padre de las naciones semitas, Cam en el progenitor de las naciones africanas y asiáticas, y Jafet el tronco de las naciones europeas. Más tarde, Dios eligió a una familia para formar el pueblo que sería el instrumento para traer al mundo al Mesías prometido. Llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Este dejó su tierra y su parentela, y se convirtió en un peregrino de la fe, levantando altares a Dios por donde iba. Siguió con Abraham su sobrino Lot, quien llegó a ser padre de 2 naciones, los amonitas y los moabitas. Cuando Abraham salió de Harán tenía 75 años. Dios prometió que tendría un hijo, el hijo de la promesa, y sería padre de una nación numerosa. En él serían benditas todas las familias de la tierra. Abraham esperó 11 años sin que la palabra de Dios se cumpliera. Entonces, Sara, su esposa, dejando de creer en la promesa divina, entregó a su sierva Agar para cohabitar con Abraham. Así nació Ismael, quien llegó a ser padre de una nación numerosa, el pueblo árabe, enemigo histórico del pueblo de Israel. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció y le ordenó salir de su cabaña y contar las estrellas del cielo. Entonces le dijo que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar, pero también que su posteridad sería esclava por un periodo de 430 años. Dios cambió el nombre de Abram, gran padre, a Abraham, padre de una nación numerosa. Cuando el hijo de la promesa aún no había nacido, Abraham tenía 100 años y su esposa Sara 90 cuando nació Isaac. Isaac, a los 40 años, se casó con Rebeca, quien era estéril. Después de 20 años de matrimonio, Rebeca fue sanada y les nacieron 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú se convirtió en padre de los edomitas, y Jacob, quien en su conversión recibió el nombre de Israel, se convirtió en padre de los israelitas. Jacob
tuvo 12 hijos y una hija. A través de José, el penúltimo hijo, la familia de Jacob se trasladó a Egipto con 70 personas. Allí habitaron en la tierra de Gosén, la más fértil de la región. Estas 70 personas se multiplicaron de manera asombrosa. Después de 400 años en Egipto, salieron de allí bajo el liderazgo de Moisés con 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, es decir, alrededor de 2 millones de personas. La peregrinación por el desierto hacia la tierra prometida, que debía realizarse en 3 meses, llevó 40 años debido a la incredulidad del pueblo. De los 12 espías que exploraron la tierra prometida, 10 regresaron con un informe pesimista e incitaron y amotinaron al pueblo contra Dios y Moisés. Frente a los gigantes de esas tierras se sintieron como langostas y se empequeñecieron severamente, condenando a toda esa generación a perecer en el desierto, permitiendo que solo Josué y Caleb, los espías creyentes, entraran en la tierra prometida. El pueblo de Israel caminó en círculos en el desierto durante 40 años, un año por cada día que espiaron la tierra. El desierto se convirtió en el cementerio más grande del mundo, donde pereció toda esa generación que salió de Egipto, excepto los 2 hombres que se atrevieron a confiar en Dios. Después de los 40 años de peregrinación, tuvimos 7 años de conquista de la tierra bajo el liderazgo de Josué, pero aún quedaba mucha tierra por conquistar. Josué, siervo de Moisés, introdujo al pueblo en la tierra prometida por un llamado de Dios y una capacitación extraordinaria. Después de la muerte de Josué, comenzó una larga fase de 330 años de gobierno teocrático, llamada el período de los jueces. Fue un tiempo de gran inestabilidad espiritual y altibajos en la vida de Israel. En el tiempo de los jueces, el pueblo hacía lo que le parecía correcto debido a la dureza del corazón del pueblo de Israel. Este fue oprimido por muchos enemigos. En ese tiempo, Dios levantó líderes de gran envergadura como Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel. Después de este largo periodo, llegó una nueva fase, la monarquía. El pueblo de Israel, mirando a las naciones vecinas, pidió un rey. El pueblo ya no quería que Dios gobernara sobre ellos. Samuel, el último juez, ungió a Saúl como rey sobre Israel. Saúl gobernó durante 40 años. Comenzó bien y terminó mal. Abrió las cortinas de su gobierno con humildad, pero luego sucumbió a la soberbia, la crueldad y finalmente la rebeldía y la apostasía. Después de él, David reinó en su lugar, también por 40 años, trasladando la capital de Israel de Hebrón a Jerusalén. Su gobierno fue exitoso. David fortaleció su reino, acumuló riquezas, conquistó tierras, venció ejércitos y caminó con Dios. Fue un hombre según el corazón de Dios. Aunque pecó gravemente contra Dios, su familia y su pueblo, se arrepintió y fue perdonado por Dios. De su linaje vino el Mesías, Jesús, quien fue llamado el Hijo de David. Después de su muerte, Salomón, su hijo, reinó en su lugar durante 40 años. Dios le dio sabiduría y riquezas. Se convirtió en un hombre destacado en su tiempo, edificó el templo de Jerusalén y disfrutó de paz en su gobierno. Sin embargo, debido a sus muchas mujeres, su corazón se corrompió. Solo en la vejez, Salomón se volvió hacia Dios y se arrepintió de su pecado. Así tuvimos 120 años de Reino Unido. Saúl cayó en las redes de la brujería, David en la trampa del adulterio y Salomón en las garras de la idolatría. Dios cumplió el deseo del corazón del pueblo, dándoles reyes, pero el pueblo tuvo que sufrir las consecuencias de esa elección insensata. Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió porque su hijo Roboam se negó a tener en cuenta el clamor del pueblo para aliviar los impuestos abusivos. La pompa, el lujo y la opulencia del gobierno salomónico eran sostenidos por los brazos de los trabajadores, estrangulados por impuestos exorbitantes. Aprovecharon la transición de gobierno para exigir cambios, pero como no tuvieron éxito, no pudieron caminar con el nuevo rey. La Biblia es una obra inmensa que no solo se centra en narrar los orígenes de la humanidad y la historia del pueblo de Israel, sino que también ofrece profundas reflexiones sobre la condición humana, la relación con lo divino y las leyes que rigen la vida moral. Escrita a lo largo de unos 1500 años por alrededor de 40 autores de diversas culturas y épocas, la Biblia abarca una variedad de géneros literarios,
incluyendo poesía, profecía, historia, sabiduría y cartas. La Biblia está dividida en dos grandes secciones: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento recoge la historia y los principios de la fe del pueblo judío, mientras que el Nuevo Testamento se centra en la vida y enseñanzas de Jesús, así como en la expansión inicial del cristianismo. En sus diferentes libros, la Biblia aborda temas como el sentido de la justicia, la misericordia, la fe, la redención y la búsqueda de la verdad. La narrativa se desarrolla de manera compleja, a menudo mostrando cómo los seres humanos luchan por entender su lugar en el mundo y su relación con Dios. Uno de los aspectos más fascinantes de la Biblia es la diversidad de voces que contiene. Los primeros libros, como Génesis y Éxodo, están impregnados de un estilo narrativo que describe eventos trascendentales y el surgimiento de leyes fundamentales. Estos textos ofrecen tanto relatos de creación como instrucciones detalladas sobre cómo vivir una vida que agrada a Dios. Los Salmos, en cambio, son canciones y oraciones que expresan toda la gama de emociones humanas, desde el más profundo dolor hasta la alegría más sublime. A lo largo del libro de los Salmos, la humanidad grita a Dios por ayuda, protección y sabiduría, y al mismo tiempo alaba su grandeza. El libro de Proverbios es otra obra clave, que reúne reflexiones sobre la vida práctica, ofreciendo una sabiduría que resuena hasta el día de hoy. En sus proverbios encontramos advertencias sobre los peligros de la pereza, la importancia de la honestidad y el valor de la prudencia. Este tipo de literatura sapiencial tiene un enfoque práctico, enseñando a las personas cómo vivir bien en armonía con la ley divina. En el Nuevo Testamento, el Evangelio según Juan destaca por su enfoque más teológico, mientras que otros evangelios como los de Mateo, Marcos y Lucas tienden a centrarse en los eventos de la vida de Jesús. Los evangelios revelan a Jesús como el cumplimiento de las promesas hechas en el Antiguo Testamento, pero también como alguien que trae un mensaje radicalmente nuevo de amor, perdón y salvación. Jesús desafía las convenciones sociales y religiosas de su tiempo, y su mensaje está dirigido no solo a los judíos, sino a toda la humanidad. Otro de los elementos clave del Nuevo Testamento son las cartas de Pablo. Estas epístolas ofrecen orientación sobre cómo vivir la fe cristiana en la vida cotidiana y cómo las comunidades cristianas deben organizarse. Pablo también reflexiona sobre el significado de la muerte y resurrección de Cristo y lo que esto implica para la salvación de la humanidad. En sus cartas, se aborda la cuestión de cómo las personas pueden experimentar una transformación espiritual y vivir de acuerdo con la nueva naturaleza que reciben a través de la fe en Cristo. Uno de los libros más enigmáticos y complejos de la Biblia es el Apocalipsis. Este texto, que cierra el Nuevo Testamento, está lleno de símbolos y visiones que han sido objeto de interpretaciones durante siglos. El Apocalipsis describe la batalla final entre el bien y el mal, el juicio divino y la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. A pesar de sus imágenes impactantes y a veces inquietantes, su mensaje central es uno de esperanza. Al final, Dios triunfará sobre el mal, y los que perseveran en la fe serán recompensados con la vida eterna. Un aspecto crucial de la Biblia es su insistencia en el pacto. Desde el pacto de Dios con Abraham hasta el nuevo pacto a través de Jesús, la Biblia está llena de promesas y acuerdos entre Dios y su pueblo. En el Antiguo Testamento, el pacto incluye promesas de tierra, descendencia y bendición a cambio de obediencia a la ley de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús establece un nuevo pacto, no basado en la ley, sino en la gracia y el sacrificio redentor. Esta nueva relación con Dios se basa en la fe, no en las obras, y es accesible a todos. A lo largo de la Biblia, se percibe una fuerte tensión entre la justicia y la misericordia. Los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías y Jeremías, insisten en que Dios exige justicia de su pueblo, especialmente en su trato con los pobres y oprimidos. Sin embargo, también hablan del perdón y la restauración que Dios ofrece a aquellos que se arrepienten sinceramente. Jesús retoma este tema en los Evangelios, mostrando compasión a los marginados y llamando a sus seguidores a amar incluso a sus enemigos. Finalmente, la Biblia no es solo un libro de reglas o una historia antigua. Es también una obra profundamente espiritual,
que invita a las personas a experimentar una relación viva con Dios. A través de sus enseñanzas, promesas y relatos, la Biblia busca transformar a los creyentes, ayudándoles a encontrar un propósito y una dirección en la vida. La oración, el arrepentimiento, el perdón y el amor son temas recurrentes que invitan a cada lector a participar en un viaje espiritual que trasciende el tiempo y el espacio. Este libro sagrado ha influido en la historia de la humanidad de maneras incontables. Ha inspirado movimientos sociales, ha sido utilizado como fuente de consuelo en tiempos de desesperación y ha formado la base de sistemas legales y éticos en diversas culturas. Su impacto cultural, religioso y literario sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace miles de años. La Biblia es un texto fascinante no solo por su dimensión espiritual, sino también por su complejidad histórica, literaria y cultural. Aunque se considera principalmente un texto religioso, su influencia va mucho más allá de lo espiritual, tocando todos los aspectos de la vida humana a lo largo de los siglos. La Biblia está dividida en dos grandes partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero dentro de estas divisiones hay una vasta diversidad de géneros, autores y contextos históricos que le confieren una riqueza inigualable. Uno de los aspectos más interesantes de la Biblia es cómo refleja las distintas etapas del desarrollo humano y espiritual a lo largo del tiempo. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se narra la historia del pueblo de Israel, desde su elección como pueblo de Dios hasta sus luchas con la obediencia, la idolatría, el exilio y la restauración. Estos relatos no son meras historias de eventos históricos, sino que están impregnados de un profundo sentido de propósito. Los personajes que aparecen en estos relatos, como Moisés, David o los profetas, son figuras que, a pesar de sus imperfecciones, son llamadas a cumplir una misión divina. En ellos, vemos la tensión constante entre la humanidad de los personajes y el llamado divino que pesa sobre ellos. En particular, los profetas del Antiguo Testamento tienen un papel crucial en la Biblia. No solo se limitan a predecir el futuro, como a veces se entiende en la cultura popular, sino que son mensajeros de Dios, enviados para llamar al pueblo al arrepentimiento y advertir sobre las consecuencias de la desobediencia. Libros como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Oseas están llenos de poesía poderosa, de visiones y de advertencias, pero también de esperanza. Estos textos contienen algunas de las imágenes más impresionantes y vívidas de toda la Biblia, como las visiones de la gloria de Dios, las promesas de restauración y el anuncio de un futuro rey justo y redentor. Además de los profetas, los libros sapienciales del Antiguo Testamento, como Proverbios, Eclesiastés y Job, aportan una dimensión filosófica al texto bíblico. Estos libros abordan las grandes preguntas de la vida. ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué significa vivir una vida justa? ¿Por qué sufren los justos? El libro de Job, en particular, es una obra maestra de la literatura universal. En él, se presenta un debate profundo sobre el sufrimiento humano, la justicia divina y la naturaleza de Dios. Job, un hombre justo que sufre injustamente, se enfrenta a sus amigos y a Dios mismo en una serie de diálogos que exploran los límites de la comprensión humana sobre el bien, el mal y el sufrimiento. El final de Job, donde Dios aparece en un torbellino para responderle, es uno de los pasajes más poderosos y enigmáticos de la Biblia, pues no da una respuesta clara al problema del mal, pero subraya la majestad y el misterio de Dios. En el Nuevo Testamento, el énfasis cambia con la aparición de Jesús de Nazaret, que es el centro de toda la narrativa cristiana. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ofrecen diferentes perspectivas sobre su vida, su enseñanza y su ministerio, pero todos coinciden en que su mensaje es revolucionario. Jesús no solo enseña sobre el amor, el perdón y el reino de Dios, sino que Él mismo es la manifestación de ese reino. En sus parábolas, como la del Hijo Pródigo o el Buen Samaritano, encontramos una comprensión más profunda de la misericordia y la justicia divinas, desafiando las normas sociales y religiosas de su tiempo. Su mensaje, a menudo radical, ofrece una nueva forma de entender las relaciones humanas y la relación con Dios, basada en la gracia, el perdón y la transformación interna.
Uno de los aspectos más notables de la enseñanza de Jesús es cómo revierte las expectativas humanas. Mientras que la cultura de su tiempo esperaba un Mesías guerrero que liberaría a Israel de la opresión romana, Jesús habla de un reino que no es de este mundo, un reino que comienza en el corazón de las personas. En lugar de conquistar a sus enemigos, Jesús enseña a amarles. En lugar de buscar poder, insta a sus seguidores a servir a los demás. Y, en el acto más sorprendente, en lugar de salvarse a sí mismo de la crucifixión, entrega su vida como un sacrificio por la humanidad, revelando una nueva dimensión del amor de Dios. Tras los Evangelios, el Nuevo Testamento sigue con los Hechos de los Apóstoles, un libro que relata la expansión inicial del cristianismo, dirigido en gran parte por los apóstoles Pedro y Pablo. Aquí vemos cómo el pequeño grupo de seguidores de Jesús, inicialmente centrado en Jerusalén, se extiende rápidamente por todo el Imperio Romano, enfrentándose a persecuciones y obstáculos, pero también logrando conversiones asombrosas. Es en este contexto donde Pablo emerge como una figura clave, especialmente a través de sus cartas a las diversas iglesias que fundó o visitó. Estas epístolas, como Romanos, Corintios y Gálatas, abordan cuestiones teológicas fundamentales, como la naturaleza del pecado, la salvación por la fe y la vida en el Espíritu. Pablo también reflexiona sobre la unidad en la diversidad de la Iglesia, llamando a los cristianos a superar sus diferencias y a vivir como un solo cuerpo en Cristo. El final de la Biblia, el Apocalipsis de Juan, es quizás el texto más simbólico y difícil de interpretar de toda la Escritura. Este libro, lleno de visiones y símbolos complejos, ofrece una esperanza final de la victoria de Dios sobre el mal, pero lo hace utilizando un lenguaje críptico que ha sido objeto de debate durante siglos. En el Apocalipsis, encontramos imágenes impresionantes del fin de los tiempos, del juicio final y de la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. Aunque es fácil perderse en los detalles de sus símbolos, el mensaje central del Apocalipsis es claro: el mal no tiene la última palabra. Al final, Dios restaurará toda la creación y vivirá entre su pueblo para siempre. Además de su contenido teológico y espiritual, la Biblia ha tenido un impacto cultural inmenso. Ha influido en la literatura, la música, el arte y la política a lo largo de la historia. Su lenguaje ha impregnado el discurso cotidiano, y muchas expresiones comunes en diversas lenguas tienen su origen en las Escrituras. Grandes autores como Dante, Shakespeare y Tolstoy se inspiraron en la Biblia, y sus temas y personajes siguen siendo fuentes de inspiración para innumerables obras creativas. En resumen, la Biblia es una obra multidimensional que no solo ofrece enseñanzas espirituales y morales, sino que también explora la naturaleza humana, la historia y la relación con lo divino. Es un libro que ha moldeado civilizaciones y continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo, ofreciéndoles un sentido de propósito, esperanza y orientación. Tenemos que despedir el video de hoy, pero no se preocupen, pronto estaremos de vuelta con más contenido emocionante. Antes de irnos, nos encantaría que nos dejen sus comentarios y sugerencias para futuros videos. No se olviden de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Gracias por su apoyo y nos vemos pronto.